vamos a seguir con la unidad de políticas públicas y con la parte dedicada a modelos de análisis, donde el texto que íbamos a estar trabajando es el de Parsons. Estamos entonces en la tercera parte de esta unidad. Dimos corrientes múltiples. Toca ahora pasar a la de coaliciones promotoras. Toda esta tercera parte de la unidad tiene que ver con tirar eh, diversas propuestas de escenarios posibles de la construcción de políticas y propuestas de modelos sobre cómo analizar procesos específicos, construcciones específicas dentro de esas políticas. Siempre con el ánimo de alargar distintas opciones de qué tipo de temas ver, de qué manera ordenarse el análisis para que en cualquier circunstancia en la que ustedes tengan que trabajar dentro de lo que sea que estén trabajando, aspectos que conecten con análisis político, bueno, pues ver si alguno de estos marcos puede tener aplicación a lo que estén estudiando y trabajando, si alguno de estos marcos les puede ser útil y a partir de ahí, bueno, pues que esto contribuya a organizarse ese análisis, recurrir a la bibliografía básica que tenemos como primera ayuda para ese encuadre y en todo caso a partir de esa bibliografía que remite a bibliografía más específica, profundizar más en cualquiera de los marcos concretos que les pueda venir bien. Bueno, concretamente esta parte de modelos de análisis tiene mucho que ver con eso, tirar diversas propuestas de cómo podría resultar interesante abordar un cierto tema, en qué dimensiones, organizándolo de qué forma. Con el tema de corrientes múltiples vimos ya una posibilidad de análisis, estudiando fundamentalmente cómo llegan a la agenda los diversos planteos de problema y cómo esos planteos de problema coinciden con, articulan con una cierta propuesta de instrumento de respuesta posible. Con el enfoque de coaliciones promotoras vamos a ver otra modalidad sugerida de forma de organizarse el análisis, teniendo que ver fundamentalmente con la organización de las ideas, la relación de las ideas básicas que se postulan con los instrumentos de política que se van a aplicar y la organización de los actores conformando diversas coaliciones, diversas redes o alianzas promoviendo políticas diferentes. Bueno, por ahí va a ir la cosa, por la organización de los actores y por la organización del conjunto de planteos ideológicos básicos y cómo esos planteos ideológicos se traducen en políticas. Eso es lo que propone ordenar el enfoque de coaliciones promotoras o coaliciones defensoras. Aviso desde ya, y ya que estamos con esta imagen del temario, que en la estructura del temario me había estado rifando siempre que pensaba incluir un punto más dentro de la unidad de políticas públicas, que es el punto referido a estilos de política con la que vamos a ir en la próxima. Así que si uno veía la listita de temario en las diapos de las veces anteriores, parecía que terminábamos en coaliciones promotoras. Pues en realidad voy a casi terminar en esta y a llegar al final de la unidad con el próximo video dedicado a estilos de política. Bueno, sobre el enfoque de coaliciones promotoras, que como decía al inicio vamos a seguir con el texto de Parsons que repasa tanto este enfoque como el anterior que dimos. Lo fundamental del enfoque es que sostiene que cada campo de política va a estar marcado por el debate entre coaliciones. Coaliciones que están promoviendo diversos modos de abordar el asunto, defendiendo o cuestionando las políticas que se desarrollan y promoviendo para cambiarlas, para reformarlas, para ajustarlas, distintos paquetes de política y a su vez están inspirados en distintos marcos ideológicos.
Esas coaliciones no hay que pensarlas en términos puramente partidarios. Cuando hablemos acá de coaliciones que promueven cosas, no se trata solamente de el partido tal con el partido cual, sino que esto cortaría actores partidarios, instituciones públicas, funcionariado y actores sociales. ¿Tá? Así que son coaliciones de todos estos tipos de actores las que están debatiendo entre sí y empujando por un tipo de proyecto o por otro. O sea, algo similar a lo que vimos con los escenarios de redes. A su vez, complementa el enfoque que normalmente tenderían a registrarse de una a cuatro coaliciones en cada política. O sea, lo que dice el enfoque es, eh, no es que haya tantísimas coaliciones, en realidad en cada campo de política, en política de salud, en política educativa, en política económica, normalmente en un país cualquiera te encontrarías en un momento dado con que si buscas organizar el debate entre distintas posiciones, te vas a encontrar tal vez dos, tres grandes tipos de mirada, dos, tres grandes constelaciones de actores, coaliciones promotoras o defensoras, promoviendo una visión diferente sobre la política y protagonizando el debate sobre ella. En el caso de que te encuentres una sola, entonces estaría frente a un campo político hegemonizado por una cierta visión, por una visión común. Esto eh, puede ser así en terrenos donde la base técnica de producción sobre el asunto haya llegado a tal grado de consenso que el conjunto de los actores políticos tienda a moverse dentro de una misma cosmovisión y proponiendo un, un abordaje general común. Propone entonces identificar este enfoque sobre las coaliciones, qué actores las integran, a qué otras coaliciones se enfrentan. ¿Tá? Cuando vos definís una coalición promotora, pues cuáles son las otras dentro de cada campo de estudio, cuáles son las coaliciones que puedes identificar, además de qué actores participan de cada uno y cuáles son los puntos de acuerdo y desacuerdo entre esas coaliciones. A su vez, el foco de interés, como anticipaba, va a estar en la relación entre las ideas fundamentales que identifican a cada una de esas coaliciones y las políticas que procuran instrumentar esas ideas. Esa diferencia de nivel, esa digamos pirámide conceptual entre un núcleo fundamental de ideas y una serie de políticas que se desprenden de esas ideas va a ser lo característico de esta propuesta de análisis. Y ahí vamos entonces ahora. Lo que plantea el enfoque es estudiar el planteo de cada coalición en tres niveles. En un nivel ideológico que conforma el núcleo de valores básicos que priorizan los actores de esa coalición. Un segundo nivel, que es el nivel de las políticas o de las grandes orientaciones estratégicas que lo que hacen es llevar a la práctica los valores generales ideológicos. ¿Tá? Los valores ideológicos son valores generales aplicados a cualquier campo, son las preferencias que van a orientar a esos actores de manera general respecto a cualquier cosa. El nivel de las políticas es ya más particular del campo de políticas que vayas a estudiar y es en esas políticas qué grandes ejes de abordaje traducen la visión ideológica general que estos actores tienen. Y finalmente habrá un tercer nivel de aspectos instrumentales que son aspectos secundarios de implementación de la política. Un nivel más concreto que el anterior son detalles de política donde a esa altura ya está jugando mucho menos lo ideológico, sino simplemente opciones prácticas de cómo voy a estar haciendo yo operar en detalle los grandes ejes de política por los que elegí. A su vez, el enfoque plantea que a través de estos tres niveles va a haber una mayor apertura al debate y al cambio por parte de cada una de esas coaliciones, creciente hacia abajo, hacia el tercer nivel, y decreciente si vos vas
hacia arriba, hacia el nivel fundamental. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cada una de las coaliciones promotoras, los actores relacionados con cada una de esas coaliciones, van a estar menos dispuestos a cambiar o renunciar a aspectos claves de su núcleo ideológico. Porque en definitiva los actores tienden a tener una identificación más profunda en términos de cuáles valores generales eligen, qué tipo de visión ideológica sostienen, y eso por lo general marca a los actores, marca a las coaliciones, y no van a estar dispuestas a cambiar eso. En cambio, sí puede haber una mayor apertura a diálogo, debate y a modificación de las propias acciones cuando vas bajando a los niveles siguientes. En el nivel de política, bueno, pues intermedio. Por lo general las coaliciones promotoras no van a estar dispuestas a modificar las opciones que defienden en términos de las líneas estratégicas de política. Ocasionalmente sí. En cambio, habrá mucha más posibilidad de discutir, modificar y cambiar los aspectos instrumentales. Ninguna coalición promotora se juega demasiado de su planteo fundamental en los aspectos más concretos de instrumentación. Entonces ahí sí, pruebo, si no funciona y el otro me está discutiendo mucho y cuestionando mucho lo que hago, capaz que lo cambio, y en eso no me estoy jugando lo fundamental del planteo. Entonces, dice el enfoque, cada coalición va a buscar, por lo general, y esto sería parte del juego político permanente de las coaliciones, compitiendo entre sí y bombardeándose entre sí, atacar el núcleo ideológico y las orientaciones básicas de política de la otra coalición, y a su vez defender su propio núcleo ideológico, defender las políticas básicas que propone y tratar de no verse obligado a modificar su planteo más allá de los aspectos instrumentales. O sea, esta actitud estratégica de cada coalición está relacionado con lo que veíamos recién de cuál es la apertura al debate y al cambio en cada uno de estos niveles. Por lo general, ¿qué te interesa más como actor de una coalición promotora? Defender tus orientaciones políticas fundamentales, combatir las orientaciones políticas fundamentales del otro y hacer énfasis en cómo tu propuesta de políticas liga a tu cosmovisión ideológica general y a su vez bombardear a la otra. Mientras que respecto al nivel más básico de instrumentación, bueno, pues ahí es donde seguramente tendré más margen a cambiar en función de lo que me vaya dando la realidad práctica de implementación y lo que me vaya dando la discusión con las otras coaliciones promotoras. Dicho así, podría parecer que este nivel de aspectos instrumentales es secundario. Sin embargo, el enfoque de coaliciones promotoras le da mucha importancia en este sentido. El enfoque de coaliciones promotoras a lo que apunta es también a esta observación. Dicen, bueno, el nivel de los aspectos instrumentales es importante porque es donde las coaliciones, donde cada una de las coaliciones está más dispuesta a aprender de la experiencia. Mientras que las visiones ideológicas generales por lo general no se cambian. Mientras los rumbos estratégicos de política, los ejes principales de política, cada una de las coaliciones no está dispuesto a cambiarlos, los aspectos instrumentales sí. Por tanto, en los aspectos instrumentales es en donde cada coalición está más dispuesta a aprender de la experiencia y donde más pueden aportar los desarrollos de conocimiento técnico y de análisis y de investigación sobre las cosas. O sea, dado que los aspectos instrumentales es lo que está más relacionado a la implementación práctica de las cosas, a testear si efectivamente las cosas funcionan o no funcionan, y estás más dispuesto a cambiarlos, bueno, pues el aprendizaje en cada coalición entra
por los aspectos instrumentales. Es a través de testear aspectos instrumentales y modificarlos y corregirlos por donde las coaliciones promotoras aprenden a innovar, adaptarse y responder al contexto. ¿Tá? Así que si bien pueden parecer secundarios en cuanto a qué tan cambiables son, al contrario, tienen una función importante porque por ahí se aprende y por ahí se puede construir diálogo. El otro aspecto de esto en las coaliciones promotoras es decir, mientras que si vas a los aspectos ideológicos valorativos fundamentales, las coaliciones promotoras lo que van a hacer es siempre enfrentarse entre sí y defender una posición y otra la otra posición, y no van a aprender demasiado de eso porque en definitiva cada una tiene su postura y va a seguir con su postura hasta el final. Es en los aspectos instrumentales donde se puede construir más fácilmente diálogo y donde se puede llegar a coincidencias. Es como que si vos tenés dos pirámides enfrentadas entre sí, en la cúspide no va a haber demasiada disposición a la construcción común. En los ejes intermedios de ejes principales de política, no demasiado. Y en cambio, en el nivel de aspectos instrumentales es en donde esas pirámides se pueden tocar o solaparse. Sobre los aspectos instrumentales es sobre los que se puede construir acuerdos, porque en definitiva es el campo que tiene construido de manera menos rígida cualquiera de las dos pirámides y el que cualquiera de las dos pirámides está más dispuesta a cambiar y adaptar a las circunstancias. Quería agregar un comentario aparte que complementa este asunto. Y es ver la construcción de estas pirámides también en forma de articulación ascendente. A ver, voy a la explicación de esta manera. Si uno ve la construcción del enfoque de coaliciones promotoras, la construcción enfatiza, voy a ir al anterior, vuelvo al anterior, enfatiza la construcción, digamos, desde arriba hacia abajo. El planteo es, bueno, vos tenés un núcleo de valores ideológicos fundamentales, se expresan en cierta elección de políticas básicas y a su vez eso conecta a aspectos instrumentales que en el nivel inferior vos podrás acomodar y ir reacomodando más a gusto, más según la práctica concreta en cada caso. ¿A qué me refiero con verle a esto también el lado de articulación ascendente, volviendo al punto de encuadre al que me refería recién? A que en definitiva no se trata de que cerradamente todas las políticas que vayas a plantear se deduzcan necesariamente de tu enfoque ideológico básico, de tu planteo básico de ideas generales, sino que también la instrumentación y la elección de políticas puede articularse a tu núcleo fundamental de ideas, a tu núcleo ideológico básico. ¿Qué quiero decir con esto? Pensar también que las políticas que vaya a instrumentar una coalición a veces son políticas que vienen al conjunto, son traídas al conjunto, y la cuestión es, a ver, está perfecto, nosotros vamos a ir por esta línea de política. Esta línea de política, para calzar en la construcción, tiene que articularse a nuestro núcleo básico de ideas, a nuestra cosmovisión ideológica fundamental. ¿De qué manera se puede hacer eso? A través de la argumentación, a través de cómo nosotros argumentamos por qué vamos a ir por esta política, de qué manera esta política refleja nuestros valores fundamentales. Y eso tiene cierta utilidad. Lo que quiero apuntar con esto y a lo que apunta el enfoque del encuadre o framing en inglés de la política es a esta relación complementaria, a cómo los actores políticos argumentan la política que van a instrumentar de manera que calce con su núcleo ideológico fundamental. En esta visión de articulación ascendente, lo que quiero subrayar y lo que subraya el enfoque de encuadre o framing es, ojo que
la misma política puede calzar con distintos núcleos ideológicos, ¿está? Y en este caso, distintas coaliciones promotoras en un momento te podrían estar incorporando la misma política. Pueden incorporar la misma política si la adecúan a que la argumentación calce con el núcleo ideológico de cada uno. Entonces, distintas coaliciones promotoras podrían, llegado el caso, venderte la misma política argumentándola de forma diferente cada una. Esto que estoy comentando complementa entonces el enfoque principal. Si uno va al enfoque principal de coaliciones promotoras, la idea es partir de núcleos ideológicos distintos que te van a ir llevando a una elección de políticas distintas. El framing complementa esto, el análisis de encuadre complementa esto, diciendo, sí, pero a veces una misma política, una nueva política puede, por ejemplo, ser adoptada por una coalición u otra. Lo que va a tener que hacer cada coalición para implementarla es decorarla, pintarla con el tono ideológico que cada una tiene. No es entonces que el enfoque de encuadre vaya por un camino distinto y antagónico a lo que estamos planteando como visión fundamental del enfoque de coaliciones promotoras, sino que puede ser articulada una visión con la otra. ¿Tá? Vamos entonces a ejemplos. Dicho el marco general de la concepción de coaliciones promotoras por un lado, complementando con esta idea del encuadre de políticas que te dice, estemos atentos también a que esas distintas pirámides pueden incorporar el mismo ladrillo, si pasan, tal como plantearía el enfoque de coaliciones promotoras, por acomodar ese ladrillo de política a cómo se argumenta que responde a la visión ideológica de cada uno de los planteos. Quería pasar entonces ahora a contar algunos ejemplos. A ver, voy por un lado a comentar ejemplos del paisaje actual discursivo y cómo puede traducirse ahí el tema de los distintos niveles del que hablaban las coaliciones promotoras y después plantearía repasar un trabajo académico más pormenorizadamente dedicado a tratar el mismo enfoque aplicado a una política en el Uruguay. A ver, comentario rápido de escenario discursivo actual. Creo que esta estructura de los distintos niveles de los que habla el enfoque de coaliciones promotoras se puede ver en el discurso del gobierno de la calle respecto a la forma de abordar la crisis del coronavirus actualmente. Hay un par de elementos que hacen al núcleo ideológico del gobierno, a cómo el gobierno actual subraya su núcleo ideológico liberal y cómo expresa ese núcleo ideológico en políticas, y eso se ha traducido en la forma en que se argumenta la política desarrollada en dos aspectos. Por ejemplo, en lo que ya hemos hablado muchas veces, en lo que surgió mucho en la discusión del foro también, que es apelar fundamentalmente a un trabajo en convencimiento más que en coerción respecto a cómo se posiciona el gobierno y el conjunto del Estado respecto a la sociedad en cuanto a administrar esta crisis y cómo se responde a la amenaza en términos sanitarios. Y bueno, el gobierno ha sido muy enfático, no solo en subrayar que el enfoque que tiene es más convencer a la gente de cómo actuar, más que ir por el lado de la regulación coercitiva de las cosas, y ha remarcado cómo esto es traducir una elección ideológica básica, que es la opción por maximizar la libertad de los individuos y apelar a la responsabilidad individual de carácter voluntario de cada persona, más que estar imponiendo eso desde el Estado y desde el gobierno.
El presidente ha sido incluso enfático en decir en estos casos cosas como, bueno, a ver, estas son nuestras ideas fundamentales, esto es lo que hemos pensado toda la vida, que la libertad de los individuos es lo primero, y en esta coyuntura, respecto a esta política, reafirmamos a través de este modo de abordar esa política lo mismo que hemos pensado siempre. Lo mismo ha estado marcado respecto al carácter focalizado del apoyo estatal en políticas sociales. En, en algunas de las discusiones que ha habido sobre qué instrumentos de apoyo social desarrollar para la coyuntura y a qué actores llegar con ellos, mientras que desde la actual oposición de izquierda se plantean en algunos casos abordajes de apoyo social más generalizado, esto se ha planteado respecto a diversos de los instrumentos planteados, el gobierno de la calle ha ido por focalizar más el apoyo social estatal, concentrarlo en los sectores más necesitados, no ir por opciones de un rango mayor. Y de vuelta, en estos casos, el discurso del gobierno ha planteado explícitamente, eh, la calle en este caso ha planteado explícitamente y casi textualmente, de vuelta, el mismo tipo de argumentación. Es lo que hemos pensado toda la vida y lo reafirmamos en este caso y lo aplicamos en esta política, que el apoyo social del Estado se concentre en aquellos que tienen mayor necesidad, no ir por un apoyo más genérico a todo el mundo, concentrarse en ver quiénes son los más necesitados y concentrar el apoyo allí. Bueno, para cualquiera de estos dos tipos de planteo, la política que se ejecutó ha ido directamente relacionada a este énfasis en esto es lo que defendimos toda la vida, esto es lo que consideramos toda la vida, estos son los valores que nos orientan en todo y acá los vemos traducidos en esta política. Ahí se ve claramente el planteo de núcleo ideológico fundamental, cómo las elecciones de políticas generales responden a ese núcleo ideológico y cómo esto no es simplemente algo que uno vaya a descubrir haciendo un profundo análisis de la cosa, sino que los propios actores políticos traen subrayado, traen remarcado de qué manera esas políticas están expresando su núcleo ideológico básico. Por lo que dijimos antes, por lo que dijimos recién que el enfoque de coaliciones promotoras plantea, las coaliciones promotoras van a estar construyendo una ligazón entre su núcleo ideológico y la elección general de rumbo de políticas. Por tanto, las propias coaliciones, los propios actores de las coaliciones, te van a estar remarcando muchas veces cómo esas políticas expresan el rumbo, la concepción ideológica general, como el rumbo de políticas va a estar expresando la concepción ideológica general que defienden y que aplicarían a todos los temas. En cambio, aspectos instrumentales, bueno, varias veces el gobierno en esta coyuntura ha estado haciendo alusión a cosas que estaría implementando de cierta manera o de cierta otra y son a prueba, a ensayo y error y donde no te estás jugando la ropa en lo que vayas a hacer, sino al contrario, diciendo yo haría esto, pero estoy dispuesto a modificarlo si la realidad me muestra otra cosa. Esa referencia ha sido constante respecto, por ejemplo, al tempo de reapertura de las actividades, ¿no? Este asunto de cuándo y cómo vamos retomando las actividades, ahí típico aspecto de instrumentación secundaria. Respecto a las cosas anteriores, ¿a dónde iba focalizada la ayuda social? Ah, eso es parte de nuestra concepción ideológica de toda la vida y acá estamos traduciendo eso. Respecto a que el enfoque apele más a la libertad de las personas en cuanto se restringen en sus actividades y que el Estado no esté haciendo tanto énfasis en obligatoriamente mandarles restringirse de tal o cual modo. Ah, bueno, ahí es toda nuestra orientación ideológica. Respecto a concretamente cómo vamos a aplicar la vuelta de las actividades en cierto tiempo, si un poco antes, un poco después, esto queda en aspecto secundario instrumental, sobre eso probaremos y si algo vemos que tenemos que ajustar, lo ajustamos.
Segundo caso, y esto lo cito muy a cuenta de que cuando estoy grabando esto, ayer mismo se había suscitado este asunto, el nombramiento de autoridades concretas en la parte más baja de la cadena jerárquica en la gestión de este asunto, como la gestión de este asunto ha coincidido con el proceso de construcción de la nueva estructura de autoridades y recambio de las autoridades anteriores, bueno, pues en el día de ayer se daba la protesta respecto a uno de los nombramientos por parte de parte de las autoridades de rango medio del sistema de salud. Y en relación a eso, respuesta del gobierno, decir, bueno, eh, vimos que este nombramiento generó distorsiones, dado que generó distorsiones, y aún el gobierno diciendo, nos parece que la reacción en contra es inadecuada en este momento, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto que el gobierno se posiciona en cuestionar la reacción que tuvo, pero teniendo en cuenta esa reacción, dice, bueno, el nombramiento generó distorsiones, pues ya dejamos avisado que vamos a cambiar ese nombramiento. De vuelta entonces lo mismo. Tempo de reapertura de actividades, aspecto instrumental, vamos a ir viendo, probamos y si hay que cambiarlo, lo cambiamos. Nombramiento de autoridades en la base de la cadena jerárquica, también aspecto instrumental. Yo, con tales diálogos a la interna de la coalición, había decidido nombrar a determinada persona. Genera resistencia, genera líos, hay problemas, bueno, lo cambiamos por otro. ¿Está? Diferencia entonces entre este nivel de en donde la discusión recae en aspectos instrumentales y en donde la elección de políticas coincide y expresa un cierto enfoque ideológico general. Y la diferencia bien clara en el discurso entre esos dos niveles. La diferencia bien clara marcada por las coaliciones promotoras, en este caso por la relacionada al gobierno. En el primer aspecto, qué cosas son lo que pensé toda la vida y esto expresa en este cambio de políticas lo que siempre pensé, y el nivel de los aspectos instrumentales, lo que el enfoque de coaliciones promotoras decían, en esto cualquier coalición está dispuesta a negociar, ajustar y cambiar. Bueno, pues lo mismo que veíamos en la práctica, con tal cosa probé a decidir esto, si eso genera problema no me hago demasiado problema en cambiarlo porque esto no hace a mi núcleo fundamental. Bueno, y comentaba que para cerrar, intercalaba en el medio, como entre paréntesis, esos comentarios míos respecto a cuestiones de actualidad y noticias del día de ayer, ¿no? Del día de ayer y de los días anteriores respecto a cómo el tema teórico que estamos tratando calza con la realidad actual, pero más allá de esos comentarios entre paréntesis respecto a coyuntura de discusión muy actual, quería de todas maneras ir a algún texto que trabajara con más parsimonia y detenimiento el tema de coaliciones promotoras dentro de alguna política en el Uruguay. Y para eso entonces traía y dejo en bandeja de complementarios el texto de Julia Pérez, que lo que trata es eh, las coaliciones promotoras en el campo de la política educativa en Uruguay. Hay que situar esto en el periodo 2010-2015, que es lo que ella analiza, y a su vez remarcar que lo que ella trabaja son, es la identificación de dos coaliciones promotoras con ciertos matices de diferencia entre sí dentro de la izquierda. O sea, el análisis de ella no va al conjunto del espectro político, sino que se focaliza en dentro de la izquierda qué distintas visiones tenemos. Y ahí es que registra dos grandes matices de visión. Desde ya dejaría planteado que una cosa que queda abierta acá es en qué medida, si fuéramos a analizar el resto del espectro político, encontramos que el resto del espectro político constituye otra coalición
o si el resto del espectro político está a su vez dividido por posiciones parecidas a las que vemos en alguno de estos lados de la coalición política de izquierda. ¿Está? A lo que me refiero es, bueno, está, el análisis acá apunta hacia la izquierda y dice, yo ahí veo dos coaliciones diferentes. Una cosa que no se trata en este estudio y por tanto quedaría abierta es si yo giro la mirada hacia el ala derecha del sistema político, en definitiva la que ahora está gobernando, ¿qué encuentro? ¿Encuentro una coalición promotora distinta o encuentro matices que tengan que ver con alguno de los lados de estas coaliciones promotoras que se ven en la izquierda? El estudio entonces nos va a estar marcando diferencias dentro de la izquierda y apunta a tres dimensiones de discusión. Decíamos que el enfoque de coaliciones promotoras, parte de lo que propone es organizar en qué cosas discuten esas coaliciones. Bueno, pues va a estar proponiendo tres dimensiones. Voy a pasar desde ya por las dimensiones. Gobierno de la educación la primera, que es la más extensa. El rol de la inclusión social en el aparato de la educación secundaria como segundo aspecto y el cambio de estructura de secundaria como tercer nivel. ¿Está? Como se ve, la discusión es sobre política educativa en general, pero más concretamente aplicado a las discusiones respecto a secundaria, a educación media, su rol y su gobierno. Bueno, en cuanto a gobierno de la educación, separa el análisis, la discusión en tres puntos. Por un lado, el rol del Estado. Acá todos los actores de las dos coaliciones de izquierda son profundamente estatistas, defienden fundamentalmente el rol del Estado y son contrarios al avance de la educación privada. Acá sí, si pasáramos a la derecha del espectro político, seguramente sería fácil encontrarnos posiciones diferentes a esta, posiciones que por el contrario remarcan el rol potencial que la educación privada puede tener en el sistema. Respecto a la participación de los docentes, los dos lados de las coaliciones valoran la integración de los delegados docentes en los órganos de gobierno, algo que había procesado el primer gobierno del Frente. Sin embargo, aparecen diferencias entre los representantes del Frente Amplio y los sindicatos educativos. Los representantes del Frente Amplio, el estudio este está hecho en base a entrevistas a representantes frentistas, representantes de los sindicatos, autoridades de la educación y técnicos en materia de política educativa. Los representantes del Frente Amplio tienden a limitarse a valorar la integración que ya se procesó de delegados docentes en los órganos de gobierno de la educación y rechazan el cogobierno. En cambio, en el lado de los sindicatos educativos se ven reclamos al cogobierno entre docentes, egresados y estudiantes y padres, o sea, darle a la educación media un sistema de gobierno más propio y autónomo al estilo del que tiene la universidad. La propuesta en los sindicatos educativos, en los elencos de izquierda, se vería más presente un reclamo de darle a la educación media el mismo tipo de andamiaje de gobierno que tiene la universidad, mientras que la posición de los representantes frentistas en el mismo contexto de el ala izquierda del sistema político, la visión es distinta y postula mantener el gobierno del sistema tal como está. A su vez, respecto a la autonomía de los órganos educativos, se ven los distintos matices de posición. Por un lado, una primera visión que sería reforzar la autoridad del ministerio sobre los distintos consejos es una opción en el ala de izquierda minoritaria. Si en cambio un buen conjunto de técnicos y autoridades dentro del ala izquierda postulan darle un mayor rol al ministerio como coordinador del
Sistema Nacional de Educación. ¿Tá? O sea, reforzar su autoridad, pero reforzar su autoridad como coordinador más que como autoridad jerárquica, vinculándose de una manera más relación de autoridad sobre los consejos. En cambio, entre los miembros del Frente Amplio, la posición mayoritaria es la de mantener el status quo actual, no fortalecer la posición del Ministerio respecto a los consejos en ninguna de sus versiones. Parte de los técnicos y autoridades de la educación también sostienen esta visión de status quo. En cambio, en los gremios docentes habría más extendido una posición más favorable a aumentar la autonomía de los consejos desconcentrados. ¿Tá? Así que si mirás la estructura desde abajo hacia arriba, desde los consejos desconcentrados hacia el ministerio, los gremios docentes más posicionados en empoderar más a cada uno de los consejos, en la autonomía de esos consejos. En el medio, mirada partidista Frente Amplio, más bien mantengamos la situación tal como está. Y respecto a aumentar el rol y la autoridad del ministerio respecto a los consejos, esta visión estaría relativamente más extendida entre los técnicos y las autoridades. A su vez, complementando segunda y tercera de las dimensiones que trabaja el texto, respecto a el rol que tiene que tener para secundaria la inclusión social entre los técnicos y las autoridades, se tiene más importancia dentro del discurso que secundaria se adapte a ser más inclusiva respecto a los sectores sociales más vulnerables. En cambio, en el discurso de los sindicatos aparece con menos importancia, con menos perfil, que secundaria se vuelva más adaptable a esa inclusión social, y en cambio tiene más perfil y más fuerza el énfasis en asegurar mantener el nivel de exigencias y asegurarse que las exigencias respecto al rendimiento de los estudiantes sean suficientes. ¿Tá? Desde los sindicatos entonces es una visión más de ojo que al incluir no nos estemos volviendo menos exigentes respecto a los conocimientos que exigimos. Desde los técnicos y las autoridades, más flexibilidad a enfatizar. Secundaria tendría que estarse preocupando fundamentalmente por ser en la práctica más inclusiva. Posición partidaria de la época, el Frente Amplio es descrito en el estudio como con una posición indefinida entre esas dos posturas. O sea, el sindicato tiene marcadamente más perfil hacia mantengamos las exigencias, los técnicos y las autoridades de la educación un perfil discursivo más volcado a secundaria debería ser más inclusiva, y el Frente Amplio más como mirando la discusión entre esos dos actores y sin decantarse en términos partidarios entre las dos. Respecto al último de los aspectos, el cambio de estructura de secundaria, en las autoridades y técnicos se ve un mayor destaque en el apoyo a la propuesta de avanzar hacia un marco curricular común. Por el contrario, desde los sindicatos se ve un perfil de discurso más plantado en mantener la autonomía de cada materia y no reducir esa autonomía de planteo de cada una de las materias dentro de un marco curricular común. Por tanto, conclusión del trabajo. El trabajo dice, identificamos dos coaliciones dentro del ala izquierda del espectro político. Una que llama coalición reformista, que identifica a parte del Frente Amplio ligado a las autoridades de la educación y a los técnicos. Esto, repito, planteo, escenario 2010-2015. Después, por supuesto, uno puede ver posibles ajustes y replanteos y movimientos en estas coaliciones en el periodo subsiguiente. Y una segunda coalición pro status quo, donde se identificaría a parte del Frente Amplio y a los sindicatos de la educación. Respecto al Frente Amplio,
el estudio dice, y principalmente los sectores llamados radicales dentro del Frente Amplio. Lo que se ve entonces acá es, para el escenario 2010-2015 estaríamos teniendo una diversidad de posturas, un enfrentamiento de distintas visiones dentro de la ala izquierda del espectro. Por un lado, una coalición más identificada más reflejada en técnicos y autoridades de la educación, y otra coalición encarnada más por los sindicatos de la educación. Una va más por una agenda de reformas, otra va más por dejar el sistema que tenemos o incluso llevarlo a una autonomía mayor de cada uno de los consejos. Y el Frente Amplio estaría, para este estudio que registra las posiciones 2010-2015, equidistante, dividido y como basculando o haciendo de fiel de la balanza entre las dos posiciones. El trabajo, ven que tiene de interesante esto de que si uno piensa en términos de coaliciones promotoras, uno podría asociar coaliciones promotoras, sí, bueno, ante todo de los partidos políticos y sin embargo este texto, una de las cosas que muestra es no necesariamente las coaliciones promotoras que discuten en materia política son, ante todo, Frente Amplio tal cosa, Partido Nacional tal cosa, Partido Colorado tal otra. Al contrario, a veces los partidos son receptores de los planteos que se enfrentan en un terreno de políticas. Y los protagonistas del enfrentamiento en ese campo de políticas son otros, ¿tá? Son más institucionales, institucional sociales, y el partido tiene que acomodarse y decantarse y ver cómo estructura una posición en función de ese enfrentamiento. Este caso muestra eso, como en definitiva, al analizar la izquierda del momento, uno veía al Frente Amplio en algunas cosas decantado en parte para un lado, en parte para el otro, en otras cosas como actor neutral que no quiere posicionarse ni hacia un lado ni hacia el otro. En definitiva, parte de lo que se ve después, lo que vemos en el periodo 2015-2020, con las dificultades del Frente Amplio para desarrollar reformas de mayor porte y más agudas en la educación, y la discusión interna de ese campo, tiene que ver con esto, ¿tá? Con esta cuestión de, bueno, es que en ese terreno vos tenés al partido paradito en medio de un debate interno a la propia izquierda, donde los sindicatos van por un tipo de propuesta, el lado de los técnicos va por otra, y el partido queda en el medio, eh, sin poder tomar un posicionamiento muy fuerte hacia un lado o hacia el otro, porque en definitiva con los dos campos tenés articulaciones. Bueno, si este era el escenario Frente Amplio 2010-2015, como decía al inicio, es bien interesante a partir de este trabajo quedarse con la pregunta abierta de y si uno dedicara un trabajo a estudiar el ala derecha del sistema político, ¿qué se encuentra? ¿En qué medida se encuentra una tercera coalición promotora distinta de las dos anteriores? ¿O en qué medida dentro de la propia ala derecha también podrías reconocer matices como los que está planteando este trabajo? Matices de posturas más técnicas que van por, bueno, no, hay que hacer un cambio profundo de la educación, hay que darle al ministerio un rol de mucha más autoridad respecto a los consejos, y posiciones que aún desde la ala derecha, desde el actual gobierno, tienen una visión más de contacto y más sintonía con la postura de los sindicatos, y por tanto con una posición más parca en cuanto a qué tanto transformar la estructura de autoridad del sistema y qué tanto modificar el rumbo general de las políticas. Y eso se traduce en el propio nombramiento de las autoridades actuales, que incluye dentro de las autoridades de la educación figuras que hasta ahora habían sido representantes del lado
del lado de los educadores, en lo que acá expresa el texto del lado de los sindicatos. Bueno, pues entonces eso, el trabajo deja descrito una época y un lado del espectro político y es como una invitación también a repasar cómo veríamos la situación posterior, la evolución de la situación posterior y cómo se vería la construcción actual de posiciones dentro del ala derecha del sistema político. Y por supuesto, así como este trabajo muestra un análisis particular sobre la política educativa, bueno, pues pensar que cualquier política que ustedes tengan para trabajar en los temas en los que ustedes anden, pues puede ser trabajado con este mismo tipo de construcción, así que el ejemplo sirve también de ayuda sobre cómo podrían ustedes organizarse el estudio de otro campo de política en el que ustedes tengan que trabajar.